Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. En la primera parte de este programa voy a conversar con Enrique Márquez, el juez vicepresidente de la Asamblea Nacional, ahora es diputado y es presidente nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Antes quisiera hacer un comentario, una especie de editorial que yo preparé para este programa, por un suceso que ocurrió en estos últimos días. Dice exactamente lo que yo pienso sobre este hecho. Dice, esta semana, el martes concretamente, enterramos a un joven amigo y excepcional ejemplo de trabajo y honestidad. Lo despedimos entre la conmoción y la rabia, un sentimiento que nos saltaba de lo más profundo de nuestros corazones. Ese grito de angustia que produjo el brutal crimen de Arnaldo Albornoz, compañero de trabajo de este canal, es el mismo que siembra tristeza y frustración en centenares de familias que cada año, cada día, cada mes deben dejar sus lágrimas sobre las tumbas de tantas víctimas de una actividad que ya pareciera emblema de terror y que llegan desde las balas asesinas en un país peligrosamente acosado por estos criminales para quienes la vida del venezolano dejó de ser el valor sagrado. Desgracia esta y desgracia la impunidad. Desgracia en una sociedad donde se accede con facilidad a las armas y sus municiones para colocarnos entre los países más violentos de la tierra. Hay quienes creen que debemos silenciar estos hechos y a esto les respondo. ¿Cómo callar un llanto incontrolable en situaciones como la que hoy nos indigna? Bueno, buenos días, diputado. Buenos días, Carlos, y aprovecho para solidarizarme con todos los trabajadores del canal y con la familia de Albornoz por este hecho tan lamentable. En la Asamblea propiciamos un minuto de silencio en su memoria. Es una muerte lamentable, la sentimos muchísimo, todos los venezolanos. Sí, hombre, es el drama de cada día, por eso yo condeno no solo todos los crímenes que ocurren en Venezuela. Y yo exijo a quienes tengan la responsabilidad de protegernos, sino acabar, porque eso es imposible, por la situación no solo de Venezuela, del mundo, pero por lo menos perseguir, Sí. dar con los asesinos, cualquiera sea el signo del hecho cometido. Lo grave es la impunidad. Eso es lo que digo. La impunidad en el delito, no hay culpable, no hay castigo. Y por lo tanto, esa vida que se pierde, y se pierde sin sentido para la sociedad y no hay quien pague por ese delito. En menos de 6 meses, aquí concretamente en Televen, nos han asaltado a 10 trabajadores. No, es terrible. Incluyendo ejecutivos, incluyendo trabajadores, incluyendo escoltas también. En estos días, uno que fue escolta de aquí, me enteré que lo habían asesinado. Pero bueno, vamos a hablar ahora del país. Este país que usted está viendo hoy, después de los mensajes que han ocurrido, incluyendo el último del presidente de la República, donde anunció un programa económico y una serie de medidas que según su criterio van a corregir el rumbo o van a mejorar la situación de la Venezuela que todos aspiramos. Mire, yo debo decirte, Carlos, que no creo que lo que el presidente ha anunciado ayude a Venezuela. Si fue el año pasado, te acordarás que el presidente, para esta misma fecha, anunció lo que él llamó el decreto de emergencia económica. Ese decreto de emergencia económica que lanzó el año pasado y que reedita este año, no hizo sino empeorar las cosas, porque no fue a la raíz del problema. La raíz del problema, el principal problema que tiene el país, que es económico, que es la debacle, la quiebra del país, es el irrespeto a la propiedad privada, la persecución contra los empresarios, la carencia de producción, de estímulo hacia el sector privado de la economía, y ni el presidente ni su gabinete han dado muestras de querer corregir el fondo de la materia. Es decir, siguen aplicando, Carlos, el mismo modelo fracasado que quebró a Venezuela. Es como si tú o yo nos empeñáramos en llevar a nuestra familia por un camino que ya fracasó.
por amor de Dios. Entonces, desafortunadamente, debo decirlo, yo quisiera decir que espero que las medidas funcionen, pero debo ser sincero, no creo que funcionen sencillamente porque son como paños de agua tibia frente a un enfermo terminal acostado en una cama que es Venezuela. Okay. Venezuela está en cuidados intensivos y Maduro no está haciendo lo que tiene que hacer por resolver todo esto. Y lo más dramático de esto es que el venezolano común se está muriendo de hambre, y tú lo sabes. Estamos comiendo de la basura más del 10% de los venezolanos. Más del 70% no está comiendo 3 veces al día. Es decir, hay una desnutrición que empieza a sentirse entre los muchachos nuestros terrible. Y Maduro, bien usted, no se preocupa por eso. Usted escucha la locución de él, no menciona una sola vez la palabra desabastecimiento, o escasez o inseguridad. Todo está bien, solo que él quiere ajustar algunas cosas para que estén mejor. Eso no es verdad. Bueno, al día siguiente anunció un plan, ¿no? Que lo dirige, creo que Tarek El-Aissami. Sí, para la inseguridad. Pero fíjese usted, ¿cuántos planes van? Eso me lo voy a explicar en la próxima parte. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Hablamos del programa de seguridad. Mira, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, fíjate que desde que arrancaron las OLP, eso fue el año pasado, principio de año, después de un año se viene a corregir un esquema que la oposición y todo el país sabía que no estaba funcionando, que lo que sirvió fue para ajusticiar a una cantidad de ciudadanos y perseguir a otros, pero no acabó con la inseguridad, muy al contrario, la acrecentó. Ahora este esquema, que no es sino es un esquema, es otro plan, es un espasmo, es una atención inadecuada a un problema estructural que hay en Venezuela como la inseguridad. Nosotros también pensamos que no va a funcionar. Y no va a funcionar porque con un operativo especial esto no se resuelve. El problema en Venezuela principal en materia de inseguridad no es la policía, son los tribunales. No hay justicia, hay impunidad. Si hubiese castigo, si el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales de justicia en Venezuela funcionaran, pues entonces hubiera castigo y la atención policial a los temas pudiera funcionar. Vaya usted a hablar con la Policía Nacional o con cualquier policía en el país. Le va a decir, agarramos a los delincuentes, los sometemos a la fiscalía y a la semana están afuera. Sencillamente porque la impunidad se apoderó de Venezuela. Hay una impunidad terrible a nivel del Ministerio Público, que no da abasto para atender todos los casos, y a nivel de tribunales, que se ha convertido todo esto en un gran negociado, en un gran negocio. La corrupción administrativa, que en el pasado creíamos que era terrible, se ha apoderado de Venezuela por completo, bajo la mirada complaciente de un gobierno que no da pie con bola en resolver el problema de la inseguridad, pero tampoco el del desabastecimiento, tampoco el de la inflación. Venezuela está, Carlos, como aquel dicho, Venezuela no tiene un hueso sano. Por donde usted meta la mirada, electricidad, agua potable, inseguridad, educación, abastecimiento, costo de la vida. Sencillamente hay un fracaso generalizado. Un cuero seco, como diría Juan. Es un cuero seco. Aquí, salta aquí. Exactamente, pero no, es que si a mí me gustaría poder mirar las cosas del gobierno con otra óptica, poder decir, bueno, está haciendo esto bien y esto mal, pero es que no da pie con bola. Tú planteas el problema, ¿dónde está la solución? Por ejemplo, tú eres diputado y lo que hay en la Asamblea es un enfrentamiento permanente, el gobierno, esta Asamblea, no le paran a la Asamblea, la Asamblea no le para al gobierno. ¿A dónde vamos con eso? Nosotros hemos planteado acabar con la guerra de poderes. Ajá. Y digo nosotros desde mi partido Un Nuevo Tiempo, porque creemos que en esa guerra de poderes nadie gana. Todos perdemos. Pierde el Ejecutivo,
pierde el legislativo y lo más importante, pierde el pueblo. Y para eso, ¿Y cómo piensan que debe acabarse eso? bueno, eso tiene que haber y la palabra está muy manoseada inadecuadamente, en mi opinión. Tiene que haber un diálogo institucional. Si los poderes públicos en Venezuela no pueden sentarse a conversar para delimitar su actuación a lo establecido en la Constitución y con esto privilegiar el beneficio para el pueblo, entonces Venezuela no va a avanzar. Por eso nosotros hemos dicho que la Asamblea tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que dedicarse a legislar a favor del pueblo, que es lo que queremos hacer. El Ejecutivo tiene que ocuparse de lo suyo y el Judicial de lo suyo para poder delimitar todo eso. Ahora, ese diálogo institucional, ¿qué tan complejo es? Bueno, desde mi partido y desde mi óptica, nosotros no lo vemos complejo. Nosotros creemos que hay que tener voluntad política. Y Carlos, tú sabes que esa es la política. Mira, Enrique, ¿cómo legisla cuando el presidente de la República obvia la Asamblea y va al Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, allí... El Tribunal Supremo sustituyó a la Asamblea Nacional. Bueno, esa situación... no puede continuar. ¿Cómo la resuelve? No puede, ahí no gana nadie. El presidente cree que se la está comiendo. No, está acabando con el país. Y ahora, ¿cómo se resuelve? Tiene que haber un proceso de conversaciones. Es como cuando tú tienes un problema inacabable con un vecino. Entonces empiezan a tirarse la basura, luego se empiezan a romper los vidrios, luego se empiezan a pichar los cauchos del carro y cuando vengas a ver se están matando. Eso hay que resolverlo. Y nosotros planteamos un diálogo institucional, que la Junta Directiva de la Asamblea se reúna con el resto de los poderes a encontrar una fórmula de solución. En nuestra óptica, desde un nuevo tiempo, por supuesto, hay otra solución. Nosotros creemos que la solución de fondo, la que tiene que imperar, es un cambio político. Y en la completo Asamblea, todos los partidos y toda la directiva está consciente de lo que tú estás hablando. Hemos estado conscientes de que es necesario hacerlo, ¿Y están de acuerdo pero no ha habido condiciones para hacerlo, porque el gobierno se ha tapado los oídos. ¿Cuáles serían las condiciones? Por ejemplo, aquí estoy leyendo el Universal. Exigen continuar el diálogo sin condiciones, dice el señor Maduro. ¿Qué entiendes tú por eso? No, el diálogo en algún momento tendrá que volverse a dar, pero tiene que darse dentro de condiciones claras. La principal condición es que sea dentro de la Constitución, que sea para respetar la Constitución. Y si el diálogo es para respetar la Constitución, tiene que haber respeto a la Asamblea. Por ejemplo, tiene que haber... ¿Por qué no funcionó el diálogo hasta ahora? ¿Por qué no ha funcionado? Porque el gobierno irrespetó no solo a la oposición y al pueblo, a los facilitadores. Fue una mamadera de gallo porque no cumplió con lo que se comprometió a cumplir. Cuando tú te sientas conmigo... Pero sin embargo, otra vez llegan los facilitadores. Bueno, yo creo que están haciendo un esfuerzo y es loable. Y yo en lo personal, como venezolano, yo debo decir que agradezco que haya personas de la comunidad internacional e instituciones que quieran venir a ayudar a que nos pongamos de acuerdo. Ahora, en la MUD están compartiendo la posición de los facilitadores y están dispuestos a sentarse a eso. Porque vi también en una reunión de la MUD que hasta Chuto Real planteaba que la MUD debiera organizarse o reorganizarse. No, nosotros dijimos desde el año pasado que íbamos a seguir en contacto con los facilitadores y que solo volveríamos a reunirnos con el gobierno si el gobierno cumplía con lo acordado, si cumplía con la palabra empeñada, que es básicamente, yo lo pongo de primero, la activación de un canal humanitario, sobre todo en materia de medicina y alimentos urgentes para la niñez. Esa activación del canal humanitario tiene que ocurrir y fue un compromiso del gobierno. Igualmente, en cuanto a la liberación de los presos políticos que se comprometió el gobierno a liberar. Igualmente, en lo que respecta a la activación del calendario electoral para cumplir con las elecciones de gobernadores, convocarlas, las elecciones de alcaldes, convocarlas y establecer un cronograma claro, que el país sepa para dónde va. Si el gobierno está dispuesto a cumplir eso, entonces hay posibilidades de volverse a sentar. Si no está dispuesto a cumplirlo, no hay posibilidades de hacerlo. Porque entonces, ¿cómo sigues tú en una mesa? ¿Cómo sigo yo conversando contigo, por ejemplo? Si tú me das tu palabra y no la cumples, yo digo, bueno, no vale la pena. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí veo, por ejemplo, elecciones generales, al ser el Día del Nuevo País, el día del poleo. Elecciones generales es la meta de la MUD. La unidad anuncia marcha el 23 de enero. ¿Cuál es la posición tuya sobre eso?
Mira, nosotros creemos que tiene que ¿Van a la haber- marcha? Sí, vamos a ir el 23 de enero. Hay una marcha que se ha convocado para en todas las ciudades importantes del país para ir al CNE a pedir ¿qué? A pedir respeto al voto, a pedir la activación de un calendario electoral para poder concretar el cambio político que el pueblo venezolano está buscando. Nosotros no estamos buscando la sublevación, una rebelión, una insurrección, no. Nosotros estamos pidiendo que se convoquen las elecciones que se tienen que convocar y el pueblo venezolano se dará el gobierno que tiene que darse en las urnas electorales. Ahora, el gobierno juega con candela al pretender quedarse sin convocar las elecciones que tiene que convocar. Nosotros vamos a seguir luchando porque se respete el derecho a la gente a elegir. Y en ese sentido estamos convencidos que sí las conversaciones y el diálogo ayudan a que esas elecciones se convoquen. Ese diálogo hay que abordarlo de nuevo siempre que el Tú gobierno, muy como he dicho, inteligentemente cumpla. has obviado un tema, la MUT. Ustedes están en la MUT Pues, por supuesto. y están, No, de no, acuerdo, claro. y están de acuerdo con la reorganización de la MUT. Mira, la unidad es la suma de todos los partidos de oposición. Ahí estamos todos, ¿no? Hemos estado de acuerdo en que hay que revisar las cosas porque la unidad no está bien. No está bien. Tenemos diferencias de enfoque estratégico hacia dónde ir, las estamos discutiendo, estamos cerca, muy cerca de tener un acuerdo, de un reacomodo, de una reorganización, de una nueva ¿Cuál es la normas. diferencia vital de ustedes ahí en ese sentido? No, mira, el objetivo es común. Vamos a un receso. Regresamos. Muy bien. Estás viendo Diálogo con. Ajá, el objetivo común. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo es común, lograr un cambio político en Venezuela, no solo un cambio de gobierno, un cambio político, de fondo, acabar con el modelo político, social y económico que nos impusieron durante tanto tiempo fracasado y a través de una vía cívica, democrática y constitucional. Ese es el objetivo. La estrategia ya está incluida dentro del objetivo. Es un movimiento cívico, democrático y constitucional. Las diferencias son las tácticas para ir llevando esto a cabo. Bueno, Las tácticas. Ahora, hay muchas más coincidencias que diferencias, pero en un momento en que el país está sometido a las presiones que está sometido actualmente, porque hay que ver, fíjate que la última encuesta que vi por allí, de Data Analysis, me impresionó muchísimo, porque hasta el 95% de los venezolanos, y ese número es súper escandaloso, está consciente de que Venezuela va en la dirección absolutamente equivocada. 95, es decir, que ya no queda, digamos, chavismo comprometido con Maduro y el camino que le ha planteado al país. De tal manera que el gobierno puede pensar que se la está comiendo, tratando de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, pero tiene los pies de barro. Tiene los pies de barro porque no tiene apoyo. La MUD lo sabe. Nos une la necesidad de la gente, nos une un objetivo común y tenemos algunas diferencias tácticas que estamos resolviendo. El relanzamiento de la MUD en los próximos días será un relanzamiento importante y ya estoy convencido. solventadas las diferencias tácticas. Solventada Que la tú no me diferencia quieres decir táctica. cuáles son las diferencias Hay algunas tácticas. diferencias tácticas que no es inteligente decirlo, porque entonces se exponencian. Y la idea no es exponenciar esas ¿Y por qué diferencias, ocultar sino las bajarlas. cosas? No, pero realmente son... No es al pueblo a quien que darle cuenta. Y, y este se, programa es el pueblo. se las estamos dando. Yo puedo hablar de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que hay que preservar por sobre todas las cosas la paz. Hay que preservar por sobre todas las cosas la ruta cívica. Creemos profundamente en eso. Y creemos además que estando el gobierno en la posición que está, no gana ninguna elección. Y que nosotros no debemos sacrificar ninguna elección. Es decir, la elección regional que debió ser hecha en diciembre, nosotros estamos pidiendo que se haga O sea, ya. ustedes no creen en elecciones anticipadas.
No, nosotros sí creemos en ¿Creen eso. en la elección del 18, no el 19? Nosotros creemos en lo posible. Ah. Y nosotros creemos que lo posible ahorita Ajá. y lo exigible de inmediato es que las regionales se hagan. Ya. No vamos nunca a renunciar a que se haga unas Y van a elecciones pedir presidenciales ajá, a favor, adelantadas. antes de tiempo. No, no vamos a renunciar a eso. Antes de tiempo. Pero, no, claro, Ajá. claro que sí. No vamos a renunciar a eso, pero tampoco podemos, en nombre de buscar eso, sacrificar de nuevo las elecciones a gobernadores y alcaldes, porque hay un pueblo también que quiere cambio. No solamente el cambio es más grande que Ok. Maduro, el cambio es en todo el país, en todos los rincones de nuestro país. Y nosotros sí creemos que Bueno. el proceso de elecciones va a depurar a Ok. Venezuela. Mira, con motivo de la libertad de Rosales, vi Twitter, el comentario, que el Nuevo Tiempo negoció su participación en el Congreso y de hecho cuando la crisis ellos amenazaron que tenían 9 diputados y que podían saltar la talanquera. ¿Eso es cierto? No, para nada. Nosotros tenemos 20 diputados. 20. 20 diputados, por supuesto, comprometidos hasta el tuétano con el pueblo venezolano y con lo que estamos haciendo, con el cambio. Nosotros estamos en somos núcleo de la unidad, núcleo. Desde el 2006, cuando se lanzó Rosales a la presidencia de la República, nació un esquema democrático, cívico y electoral que Nuevo Tiempo no ha hubo crítica abandonado. a la Y supuesta nosotros- negociación para soltar a Rosales. no, pero fíjate tú, Rosales lo ha aclarado Ajá. y yo aprovecho para decirlo. Él cuando salió hace unos días, en su primera aparición pública, dijo que jamás negociaría sus principios y sus valores. Un Nuevo Tiempo jamás negociaría su ideología, sus principios y sobre todo el sufrimiento del pueblo. Nosotros tenemos que estar al lado del pueblo que sufre, jamás estaríamos al lado del opresor. Y en este caso estamos comprometidos completamente con esta ruta democrática y está, por supuesto, nuestro líder fundador, Rosales, más comprometido que nunca, pero tenemos nuestra propia forma de ver las cosas y la decimos, y algunas veces eso resulta incómodo, porque nosotros sí creemos que aquí la MUD tiene que revisarse, no solo en su estructura, sino tiene que revisar la experiencia que hemos tenido, si hemos tenido éxito, si no lo hemos tenido, y corregir lo necesario. Bueno, aquí tengo también además Nueva Poder Nacional Universal, que en 2001, vea, cálculo del impuesto sobre la renta, dice 2001, y aquí habla de decreto, resta más poder al legislativo, prorrogar a emplear la emergencia económica. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, fíjate tú, ya Dice tiene un nacional. año. Si uno lee la Constitución, se da cuenta que el decreto de emergencia económica ha sido extendido inconstitucional e ilegalmente. Pero no hablemos de leyes, hablamos de realidad. ¿Para qué ha servido el decreto de emergencia económica? Cuando la inflación el año pasado fue la más alta del planeta. ¿Para qué ha servido el decreto de emergencia económica si nuestra gente se está muriendo de hambre? ¿Para qué ha servido el decreto de emergencia económica si nuestros niños están desnutridos? ¿Para qué ha servido? ¿A quién le ha servido? Para meterse más billetes en los bolsillos a aquellos que todavía tienen dólares preferenciales para comprar alimentos que nunca llegan a Venezuela. ¿A quién le ha servido ese decreto de emergencia económica? A la corrupción. Por eso que nosotros decimos que el presidente tiene que derogar ese decreto y cambiar el modelo económico, social y político que Por tiene cierto, Venezuela. hablando de dólares preferenciales, en estos días hubo una especie de tumulto en el aeropuerto de Miami con una línea aérea venezolana, concretamente Santa Bárbara, porque anunció un vuelo y no salió. Centenares de venezolanos que habían contratado el pasaje no pudieron viajar. Tuvo que intervenir la policía y no hubo explicación. Y alguien decía que Santa Bárbara es una de las que recibe dólares preferenciales para sus actividades y no pasa nada, ¿no? Porque es un servicio público. No, no, y unos venezolanos que se está exponen muy- en el exterior no saben si tienen cómo quedarse, no quedarse, etcétera, etcétera. Lo ¿no? que está pasando con el parque, digamos, de aviones en Venezuela es terrible. Terrible porque yo no sé si le dan dólares o no. Yo creo que no le dan suficientes dólares a ninguna línea porque el estado de los aviones es terrible y están trabajando con las uñas. Yo sí creo que el gobierno tiene que interesarse antes de que ocurra una tragedia. Está la seguridad de uno. Sí, tiene que interesarse y yo creo que no lo está haciendo, al contrario.
Se hace de la vista gorda, porque si algo necesita mantenimiento es un avión. Y yo soy testigo, porque yo soy un usuario súper frecuente de los aeropuertos en Venezuela, viajo por todo el país, de los esfuerzos que las aerolíneas hacen, pero muchísimas veces se trata de la indisponibilidad de dólares. Ahora, yo digo, ¿qué está haciendo el país con los dólares? No rinden cuenta. ¿A quién le dan esos dólares preferenciales? Que todavía están saliendo dólares a 10, todavía. ¿A dónde? Alimentos, claro. Ahora, ¿y si a usted le dan unos millones de dólares para que traiga trigo o harina o azúcar? ¿A quién le rinde usted cuenta? El presidente no habla de eso, pero ahí hay un... ¿Y quiénes son los importadores? Sí, hay una cantidad de personas que se están enriqueciendo. ¿A costilla de qué? A costilla del sufrimiento de la Por cierto, gente. hablando de enriquecimiento, aquí veo, justamente está en quinto día un informe que viene del exterior, que dice que en Texas un juez multó con 18 millones de dólares a un venezolano por estar metido en los negocios con PDVSA y el caso de Pedro Sí, Rincón. ese es el ¿Qué ha hecho la señor Asamblea en ese que sentido? cayó preso Roberto Rincón. Roberto Rincón y Abraham Sheira. Ellos Ya. le ¿Y qué hacen de la demostraron. Asamblea ustedes? No, nosotros hicimos la investigación y continuamos la investigación en ¿Y contra. qué están haciendo en el caso de Brecht también, que también es otro escándalo que rodea? Se abrió la que investigación. anda por el continente. Se abrió la investigación en la Asamblea. El asunto es que la Asamblea, sin colaboración de la Fiscalía, sin colaboración del resto de los poderes, la investigación es complicada. Lo ideal sería que la Fiscalía, ella misma, abriera la investigación y que la Asamblea colaborara en esa investigación. Pero uno de los casos que se cerró en diciembre y que se expuso ante la opinión pública fue la corrupción en PDVSA, porque PDVSA ha sido el nido de corrupción más importante que ha habido en Venezuela, igual que Cadivi, igual que los dólares de Cadivi y los dólares de PDVSA han sido el foco de corrupción más importante que ha habido en Venezuela. Gracias, Enrique Márquez. En la Gracias a próxima ti. parte conversaré con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora estoy con Tarek William Saab. Él es defensor del pueblo, es también presidente del Poder Ciudadano, ahora es presidente de una comisión para llevar al periodista Fabricio Ojeda, a los restos del periodista Fabricio Ojeda al panteón. Fabricio Ojeda, y todo el mundo sabe, un periodista de nuestras generaciones, como dirían, yo estaba muchacho, pero ya aún trabajaba y me tocó cubrir esa información para el diario El Universal. Bueno, pero vamos a hablar de eso y vamos a hablar también del diálogo, y vamos a hablar de otras situaciones que hay en el país. Por ejemplo, el caso de Gilbert Caro está en la OEA, veo en los periódicos. ¿Tú qué sabes de ese caso? Bueno, empecemos por tu primer prólogo sobre el tema de Fabricio. Es bien importante porque mañana, lunes 23 de enero, sus restos serán llevados al Panteón Nacional. El ciudadano jefe de Estado, Nicolás Maduro, me ha honrado con designarme presidente de la comisión que elaboró pues, todos los preparativos para esta importantísima acción histórica. Creo que reivindica una generación, yo lo interpreto así. Cuando nosotros compartimos con el ciudadano presidente de la República un nuevo aniversario de la aprobación de la Constitución, yo tuve bien en el Panteón Nacional hacer esa propuesta. La retomamos ahora, él y mi persona, el pasado día en que él rindió cuentas ante el TCJ sobre su gestión en el 2016. Y él como jefe de Estado, según las atribuciones de la Constitución, tomó pues la Ahora, por iniciativa. cierto, ¿por qué en el PCJ y no en la Asamblea Nacional? Bueno, porque toda la estructura jurídica que ha venido produciendo
la confrontación, lamentablemente, yo lo reconozco. Como jefe de un poder público, reconozco que lamentablemente, y digo, fíjate, lamentablemente se ha dado un choque de poderes entre, en este caso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que culminó con pronunciamientos de la Sala Constitucional, que es la última instancia que interpreta los asuntos constitucionales, para referir que está en desacato. En razón de ello, se dio ese acto, pero volvamos al tema de Fabricio para no enredarnos. No, yo no me estoy enredando. No, para Yo no te estoy confundir los preguntando temas, ¿no? Si tú compartes la tesis de que la Asamblea está en desacato. No, yo asumo que ha habido un fuerte choque entre poderes. En este caso, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que yo aspiro y deseo, como presidente del Poder Ciudadano y como venezolano y ciudadano, que cese ese choque y retomemos el camino del diálogo, que por cierto, mira, el país entero vio con muchísima alegría cómo se fueron dando esas primeras reuniones. Y te aseguro que la mayoría vio con decepción que se haya truncado el 13 de enero la retoma de dicho diálogo. Sin embargo, vendrán los facilitadores y tendremos un momento. Pero lo que te quería comentar, que retomada, digamos, esa iniciativa, esa conversación sobre el por qué debería estar Fabricio en el Panteón Nacional, rápidamente te quisiera resumir algunos valores de él. Él fue un maestro de escuela, fue un periodista que compartió con Carlos Croes. Carlos Croes tenía otra fuente en otro periódico, pero recordemos que él cubría la fuente del Nacional de Miguel Otero Silva en el propio Palacio de Miraflores. Y nadie sabía que él era presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar que culminó con el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Pero luego Fabricio Ojeda fue el diputado más votado de Venezuela en las elecciones del 58. Luego, en el 62, él renuncia formalmente con una carta y asume, a riesgo de su vida, ir a un proceso de lucha armada, llegando a ser el presidente del Frente de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Ya para el año, para abril, 13 de abril del año 66, funda, junto con tu paisano y mi gran amigo del alma, Douglas Bravo, y el Flaco Prada, el PRD, el Partido de la Revolución Venezolana. Lamentablemente, él fue ahorcado, está comprobado, él fue ahorcado en los sótanos del CIFA. Yo creo que Fabricio... Que se llama hoy la DIN, según ellos. Del CIFA. Ahora se llama DIN. Ahora se llama DIGESIN. Sí. Lamentablemente, luego de salvajes torturas, un crimen de terrorismo de Estado que no debió haber ocurrido jamás con una figura como esa que le truncó la carrera política brillante. Yo creo que él podía fácilmente haber asumido, si tú me permites, en un futuro, nucleando movimientos civiles de izquierda y otro país, la presidencia. Tú tienes tu opinión. Claro. Esa es la opinión del defensor del pueblo. Correcto. Sobre alguien que ya no tiene fronteras ideológicas y es una figura del país, un héroe del país. Y por ello, bueno, lo honraremos mañana llevando sus restos al panteón. Mañana... Tú me hablabas del caso del diputado Gilmer Caro. Fíjate, nosotros, del diputado suplente, es bueno recordar que él no es... es diputado. Ok, pero ya va, pero la Constitución establece las diferencias entre un diputado titular y uno suplente en relación al tema de la inmunidad. Pero los derechos humanos no. Allá voy, pero estamos hablando de solamente aclarar informativamente el tema. Y tú sabes bien que en relación a la inmunidad de un diputado titular no es igual a la del suplente. El suplente tiene la inmunidad en el momento que está en la Cámara. ¿Por qué llevan el caso a la OEA? Sin embargo, te voy a hablar ahora no como constituyente que redactó la Constitución sobre el tema de la inmunidad. Vamos a hablarte como defensor del pueblo. Nosotros hemos estado al lado de los familiares. Yo no voy a entrar en polémica con nadie, de los abogados como peticionarios que han ido a pedirle a la Defensoría que tramite, primero, según ellos, romper una incomunicación para verlo, etc. Entonces te informo que nuestra delegada en el estado Carabobo, la doctora Ixolanda, lo ha visto, ha hablado con él. ¿Los familiares lo han visto? Escucha, se han levantado las respectivas actas defensoriales, óyeme bien, porque así trabaja la Defensoría. Levantamos las actas defensoriales, entrevistamos a la persona, igualmente a su compañera. Él se encuentra, hasta el momento de esta entrevista, en el Círculo Militar de Naguanagua, con todos sus derechos humanos garantizados. ¿Qué he dicho yo en este caso y en cualquier otro caso? Ningún privado de libertad, oye bien, ningún privado de libertad
debe, ni puede, ni debería estar sujeto a incomunicación. Es lo primero. Es un punto de honor. Correcto. Me Es un parece muy punto de bien. honor. No, pero es que yo lo he dicho de toda la vida. Y en este caso... Tú me conociste a mí hablando así y yo no voy a hablar ahora de otra manera. En este caso ¿Ok? no lo han visto los familiares. No, escucha, entonces, lo primero que hicimos nosotros, lo primero, ni siquiera por petición de los familiares, para que sepa, o de los amigos parlamentarios que nos escriben o nos dicen, fue que ocurriese el hecho de verificar su estado físico, su integridad, y así lo hizo la Defensoría y lo seguirá haciendo las Ahora, veces pero que te fuera. pregunto. Segunda diligencia, pero Ahora te pregunto, si me permite. ¿los familiares lo han visitado o no lo han Si me visitado? permite, según... Perdón, ¿los familiares lo han Pero visitado es o no lo que, han es que estás visitado? interrumpiendo el desarrollo de las diligencias nuestras. Mi segunda diligencia fue hablar con Michael Moreno, Ajá. quien es el presidente de la Sala Penal del TCJ, y con el presidente de la Corte Marcial, a objeto de que el caso de este ciudadano, diputado suplente, tenga el debido proceso en base a que finalmente, según lo que las actas policiales refieren, la presunta comisión de hechos punibles sea procesado con las debidas garantías constitucionales. En el momento de Carlos Croix y Tarek Williams hacer esta entrevista, sus familiares no lo han visto. Yo exhorto, solicito que sus familiares en el Sagrado Derecho de ver a este ciudadano lo vean, como nosotros lo hemos hecho por personas que estén privadas de libertad en el Helicoide, en Yare, en Puente Ayala, en Falcón y en cualquier lugar de Venezuela. Eso es una posición de principio que no variará jamás, pues. Y serán los tribunales quienes determinarán la responsabilidad o no de este ciudadano en los hechos por los cuales ha sido procesado. Ok. Tenemos que ir a un receso para regresar con Tarek Williams. Aquí veo que están planteando elecciones generales para la meta, es la meta de la MUD. Y te estaba diciendo eso, que a su Asamblea Nacional denuncia ante la OEA crisis humanitaria y persecución política. Tiene dos preguntas, cualquier otra cosa que tú quieras tocar. A un receso y regresamos. Porque tiene que ver con denuncias que compartan o no compartan, son denuncias sobre derechos humanos. Estás viendo Diálogo con... Además de lo que te planteé anterior, está anunciado para mañana, 23 de enero, unas marchas. ¿Cuál va a ser tu posición? Bueno, mira, en primer lugar, en casos como estos, en el pasado, en el presente y en el futuro, la Defensoría del Pueblo siempre despliega sus defensores, abogados, funcionarios, para preservar la integridad de quienes manifiestan, sean factores del gobierno, sean factores de la Mesa de la Unidad. Y así lo vamos a hacer en esta oportunidad. ¿Y como todas las corresponde. denuncias estas de la OEA? Mira, yo creo que Venezuela tiene que retomar, si me permites, internamente. Es una opinión que emito en mi doble condición de defensor del pueblo y del poder ciudadano, que agrupa la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría. Debe retomar el camino de dialogar internamente. Así se puedan decir las cosas más crudas, más duras. Y participar de las reglas del juego que la democracia nos da, que incluye, como ha sido anunciado para este año, y tú lo sabes, elecciones regionales y municipales. Yo creo que ese es el camino que debemos nosotros retomar de una manera sincera y fructífera, más allá de estar colocando al Estado venezolano, al país nacional, a la jefatura de los poderes públicos, en este tipo de ring de boxeo, en este caso en organismos internacionales como la OEA o cualquier otro, que de paso, y tú bien lo sabes, Carlos, ya tiene una posición tomada, ni siquiera es mediadora o conciliadora, sino tiene una posición tomada en contra de, no es el mejor escenario. Yo creo que el mejor escenario es lo que se ha visto, lo que se ha desarrollado hasta ahora, la participación del Vaticano, la participación de UNASUR, la participación de expresidentes
Y bueno, mira, soy, vamos a decirlo así, conteste de que eso volverá a ocurrir. Yo estoy seguro que sí. Aquí veo, por ejemplo, otro tema polémico. Aquí dice, constitucionalistas atribuyen desacatos a ambos bandos. Entonces se refieren a la decisión de la Asamblea de el abandono del cargo del presidente de la República. ¿Tú qué piensas? Te voy a colocar un ejemplo casero, un ejemplo de esos gráficos que lo puede entender cualquier persona. Vámonos a una especie de figura en donde en el derecho existe, ¿no? Cuando tú estás tramitando legalmente a nivel de tribunales un juicio de divorcio entre las partes, suponte tú que la mujer, frente al juez de la causa, refiera que ella está acusando o denunciando y llevando el proceso de divorcio contra su marido, su esposo, por abandono de hogar. Tiene que llevar testigos, tiene que llevar pruebas. Los medios de prueba son desde fotos, videos, testimonios, confesiones, para determinar que físicamente el ciudadano abandonó el hogar, no está. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cuál es la figura de abandono del cargo para ti? Bueno, allá voy. Te hice esa analogía porque yo sé que aquí, en tu programa, hay que hablar así. Pues aquí no hay que venir con un libro gordo de petete, ni venir a hablar de la academia, ni estar citando a Rimbaud, ni a Robespierre, ni venir a hablar de la Divina Comedia, ni a Sócrates, ni venir, no, yo me leí 5.000 libros de la Beat Generation, etc. Aquí hay que venir a hablar claro para que nuestro pueblo entienda. Claro y raspado. Claro, entonces, fíjate, ¿cómo tú puedes tener éxito en una denuncia refiriendo que un jefe de Estado abandonó el cargo, físicamente no está, no se encuentra, está desaparecido? Incluso hay que buscarlo pues con todos los organismos internacionales de inteligencia porque nadie lo ha visto, cuando diariamente está o asumiendo una función de Estado, convocando a todos los poderes públicos para abordar el tema de seguridad, o asistiendo a un acto público de carácter nacional, o asumiendo un acto de carácter internacional en otro país debidamente conteste de su rango de llevar las relaciones internacionales, o dirigiendo un consejo de ministros. Entonces, explíquenme dónde está físicamente el abandono del cargo cuando es alguien que tú las 24 horas puedes observar, puedes medir, puedes verificar que se encuentra dentro del país y ejerciendo su cargo. O sea, yo creo que ya con eso, mira, sinceramente, eso ha generado dentro de factores de la propia Mesa de la Unidad Democrática demasiada polémica. ¿Por qué? Porque efectivamente fue un error de carácter... ¿Tú estás diciendo que la MUD no está de acuerdo con eso? No. Yo estoy diciéndote que yo he leído opiniones de factores de la Mesa de la Unidad Democrática que dicen que fue un exabrupto presentar eso en esos términos, y te lo he explicado el por qué no funciona ese abandono del cargo en los términos que te expliqué. Aquí veo el editorial del Nacional, es una broma pesada. Y se refiere al comentario que hizo el propio presidente de la República cuando le preguntaron a Leopoldo López, que dijo que fue una cosa jocosa, ¿no? El editorial nacional se refiere a que Leopoldo López está siendo juzgado por crímenes que no ha cometido. ¿Cuál es la posición del defensor del pueblo sobre ese caso? Mira, yo contigo en este programa he tratado ese caso con el debido respeto a los familiares del ciudadano López, como hemos hablado del otro caso del diputado suplente, como si me preguntas por algún privado de libertad, te lo dije, ¿no? De cualquier otro lugar, ¿verdad? Okay. Fíjate, yo para darte un ejemplo, en casos concretos de muchos de estos temas que tú me has tratado, converso de manera directa con las autoridades competentes para siempre buscar una mediación en el equilibrio de quien fuera el privado de libertad. En este caso, escucha, si es el caso con la ministra Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, lo he hecho. Si es en el caso con el general González López, con el cual tengo las mejores relaciones de trabajo, jefe del SEBIN, igual lo he hecho para personas que no solamente tienen que ser, fíjate tú, casos de estos sonados de personajes de la oposición. Lo he hecho incluso para... El caso de Baduel, ¿te has ocupado de eso? Escucha, claro, y tú lo sabes. Tú sabes que sí, incluso nosotros... En este caso nosotros trabajamos con el tema inicial para que lograra una libertad condicional. Y en el caso, fíjate, por ejemplo, del presidente Pequibén. Ahora se la revocaron. Escucha, el caso del presidente Pequibén, expresidente Pequibén, hoy recluido
por temas vinculados a lo que fue el ejercicio de su cargo. También hemos hecho diligencias frente al jefe del SEBIN, los familiares, amigos, para que se conozca ese caso. Es decir, no hay, lo que te quiero decir, y me entiendas, no hay ningún tipo de discriminación por parte de la Defensoría para atender a cualquier ciudadano de buena voluntad que quiera que nosotros participemos de sus derechos en función de sus cosas, incluido el ciudadano Leopoldo López. Hemos recibido a sus familiares, a sus abogados, hemos tramitado en el marco de nuestras competencias, porque yo quiero que tú sepas nuevamente, Carlos, la Defensoría del Pueblo no forma parte del sistema de justicia. No sé si tú sabes eso. Claro, porque si sé. formáramos parte del sistema de justicia, no pudiera yo decirte aquí todo lo que te digo. Pero la Defensoría del Pueblo también tiene el deber de informar a la gente, por ejemplo. Hemos hecho mediaciones que no te las voy a mencionar acá sobre temas vinculados a él como privado de libertad en Ramo Verde, atendiendo a sus familiares, buscando tener una presencia sincera en lo que implica para nosotros mandatos constitucionales. Y eso seguirá, repito, ocurriendo con el preso más anónimo de un calabozo de policía, si me permites ahora que el ciudadano vicepresidente Tarek Aizami ha colocado el dedo en la llaga nuevamente en un tema que tú y yo tratamos aquí. El AMPA está asumiendo espacio y no hay el suficiente número de policías, lo dijo él, para enfrentar este desafío. Como decían, escucha, no, estamos fritos. Es bueno, es sincera su posición y la acompaño esa sinceridad. Entonces, fíjate, nosotros entonces tuvimos razón cuando denunciamos que el 30% de los funcionarios policiales de este país, en vez de estar combatiendo el delito, reprimiendo el delito en todas sus manifestaciones, de manera indebida, según mi criterio, están cuidando presos en los calabozos de policía, el 30%. Porque lamentablemente los calabozos de policía, cuando digo calabozos de policía, ¿a qué me refiero? Mira, calabozos del 6CPC, de la policía de Anzoátegui, de la policía de Sotillo, de la policía del Tigre, de la policía de Falcón, de la Policía Nacional Bolivariana, allí no debieran estar condenados. Estamos terminando el programa. Allí no debieran estar condenados, y hay condenados. ¿Tú crees allí. que hay... Ahí no debieran estar procesados a punto ya de ser condenados. Tú estás en un poder del Estado y eres presidente del Poder Ciudadano, ¿no? Correcto. En este momento. Sí. Debes saber lo que se vincula en relación con el Estado. ¿Tú estás convencido de que aquí hay un golpe de Estado o en gestación un golpe de Estado? ¿Tú qué piensas? Como defensor del pueblo. Pues yo tengo derecho a saber, porque soy pueblo. Han ¿no? habido amenazas producto de circunstancias de violencia que afortunadamente se han neutralizado y que tú las conociste en diversos momentos. Por ejemplo, yo viví un golpe de Estado y fui preso. No, te estoy inmunidad. diciendo en este Perdóname, momento. No me desvíes, pero no te lo voy a desviar. Lo que pasa es que te voy a responder algo que tú... Yo lo sé, lo demás. No. Lo que tú me vas a responder lo sé. No lo sabes, adivina por qué. Porque horas antes de consumarse ese golpe de Estado, en este país todo el mundo decía que nunca iba a haber un golpe de Estado. Ajá, te pregunto, ¿en este momento está planteado eso? Escúchame, no, pero por eso te hago esa referencia. El 12 de abril, el 11 de abril, cuando se concreta el golpe de Estado, el día 10 de abril, dime tú quién decía aquí se decía que habían marchas, que habían protestas, pero cuando tú preguntabas y consultabas, no, como aquí va a haber un golpe de Estado. Yo lo quiero saber. Y ocurrió. ¿Qué sabes tú de ahora? Escucha, ocurrió en los términos terribles y nefastos de retroceso para la democracia y daños patrimoniales que hasta ahorita estamos viviendo. Ahora, yo en este momento, yo puedo decir que pueden haber amenazas aisladas, pero creo que hay una conciencia superior de nuestro pueblo, de la clase política, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para impedir consensuadamente que eso ocurra, porque nos llevaría a una espiral de violencia terrible que ni tu familia, ni tú, ni yo, no quiero ni eso. Nuestros hijos desearían. Por lo tanto, no lo deseo nunca. ¿A qué he puesto yo entonces? Mira, al diálogo, al debate de las ideas, a que nos sentemos a conversar todos sin distingo político, a que nos respetemos. ¿Qué le recomendarías tú al gobierno? ¿Qué le recomendarías a la oposición para terminar el programa? Mira, que retomemos el documento aquel de convivencia cívica que se firmó, que de verdad generó muchas expectativas, que retomemos ese clima, esos días de concordia que vivió el país. Bueno. Yo soy un amante absoluto del respeto de las ideas, de la concordia, del civismo, de la defensa de los derechos humanos, del arte, de la poesía. Volvamos a eso. ¿Estás invitado? ¿Cuál es tu último poema? Bueno, mi último poema está en gestación. Un libro que retoma la infancia y la adolescencia, como la etapa del paraíso perdido. Yo creo que son temas clásicos. Bueno,
Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.